una pulga, un insecto, una mujer, sí podemos hacer todo esto, podemos lograr muchas cosas y podemos hacer más. Y tiene que ver también con el trabajo que hemos tenido, que yo he tenido a partir del feminismo, a partir de los grupos donde yo he estado inmiscuida y que han hecho que visibilice estas cuestiones que siempre me creí. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para platicar con los hacedores, los creadores, con quienes conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. ¿Para qué volar? Es la pregunta y al mismo tiempo la apuesta que lanza la Asociación Cultural Escena Teatro en su más reciente puesta en escena. Este unipersonal escrito y dirigido por Sandra Reyes regresa a Puebla luego de una gira por Argentina, país en el que se presentó durante septiembre y octubre de este año. Codirigida por Ángel Ledesma, la pieza que reunió a talentos locales en su producción ha tenido desde su creación en febrero de 2021, en plena contingencia sanitaria derivada de la COVID-19, diversos vuelos, como parte de una convocatoria nacional que la llevó a ser presentada en un escenario andante y luego como parte de la programación nacional que la llevó a Oaxaca, Morelos y diversos puntos en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla. Invitada al segundo Festival Animalupa de la ciudad argentina de Tandil, la pieza no solo tuvo presentaciones, sino que fue motivo de encuentros entre Sandra Reyes y mujeres de aquel país. Ello porque ¿para qué volar? Atraviesa e incide en este sector, pues trastoca las construcciones culturales de género que las mujeres traemos a cuestas. Hoy me da mucho gusto recibir a Sandra y a Ángel, compañeros de este camino desde hace mucho, a quienes yo admiro y aprecio. Y me gustó mucho la idea cuando Ángel me escribió para contarme, primero dándome apenas unas señas del trabajo que Sandra había hecho en los últimos años, que se vieron, digamos, de cierta forma sopesados en lo que pasó en Argentina. Así que de inicio, cuéntenme qué significó este viaje a Argentina y qué tanto lo que sucedió en aquel país, Sandra, es la deriva de este proyecto. Bueno, te cuento que en el 2016 yo tiro que lo convoca y ahí conocí a Eugenio de Osefe, que es ahora mi gran amigo, mi compa, mi carnal, y hicimos como una mancuerna muy interesante de amistad y de trabajo. Y bueno, de ahí fue como un intercambio. Él vino primero, vino varias veces y siempre hablábamos en broma de que me tocaba ir. Y sí, pues lo pensaba. Y en ese sentido, sí, después de esto que atraviesa todas las zonas, que tener este proceso con para qué volar, que es una pulga que quiere volar,
Y entonces esta obra la trabajé durante la pandemia, durante la crisis, esta crisis anímica y que vivimos muchas personas, era apuntar hacia que necesitábamos tener alas, o yo necesitaba tener alas y viajar. Entonces, pues fue así como inició el proyecto y también iniciar esta cuestión de viajar a el festival que ya se estaba realizando desde el año pasado, el Animalupa, y llegar allá era como un sueño, que algo que yo estaba pensando desde hacía mucho, pero que como que no lo visualizaba tanto, y después lo empecé a visualizar más y más hasta que se concretó y me fui a este festival. Y no solo fue el festival, sino fueron otras actividades como trabajar con mujeres privadas de su libertad, tomar talleres, ver otros espectáculos, y así fue como inició un poco el proyecto de Para qué volar. Y si nos contaras más, Sandra, sobre el origen de este unipersonal, lo que hay detrás de él, la forma en que los aspectos y las acciones o las causas que hicieron que derivaran esta puesta en escena. Está mi perro acelerado porque pasaron Sí, unos no hay perros. problema. Sí, sí, sí. Bueno, durante la pandemia yo viví una crisis de depresión y ansiedad, y empecé como a hacer, bueno, a tomar terapia y a encontrar caminos para poder depositar o poder sacar o poder irme hacia otros lugares para resolver esta cuestión pues de cómo sacar todo esto que traía. Dejamos de salir, dejamos de dar función, dejamos de interactuar con las infancias, y eso para nosotras es súper necesario todo el tiempo, como ya es algo que tenemos establecido, ¿no? Los viajes, el interactuar, el estar siempre activas y alerta, fue algo que dejamos de hacer, y que eso pues derivó en que yo entré en una crisis muy fuerte, y que a partir de empezar a tomar terapia, empezar a encontrar los vehículos para sacar todo esto que estaba sintiendo. Una de esas fueron como dos caminos que yo tomé. Una de esas fue que escribí Para qué volar, y otra fue empezar a trabajar con los textiles, con las muñecas y con el libro textil, para empezar a contar la historia de otras maneras, porque yo estoy segura que se pueden contar las historias no solo escribiéndolas, también se pueden contar con los hilos, y bueno, todo esto que nos estaba atravesando el cuerpo, que me estaba atravesando el cuerpo, poder hacerlo de alguna manera, tener un vehículo. Y entonces fue así como nació Para qué volar, que es una pulga, un insecto que no tiene alas, y entonces, pero quiere volar. Y fue como nació, y fue a partir también de un sueño que Ángel tenía de tener el escenario móvil, que yo no lo veía. O sea, me decía, sí, un escenario en la camioneta, y yo decía, como que no lo veía tanto como él lo soñaba. Y fue que juntamos nuestros sueños y lo hicimos realidad, pues que fue hacer el escenario en nuestro camioncito, y poder salir con la pulga que estrenamos en el camioncito, en nuestro escenario móvil, con las artes por todas partes se llama, y poder viajar. Entonces fue como algo que hicimos realidad, y poder sacar esto que traíamos. Y entonces los primeros viajes fueron a Oaxaca, a la Sierra Norte, que realizamos. Y que también es un proyecto muy importante para nosotras, porque
somos dos en el grupo y entonces siempre andamos juntas y siempre andamos de aquí para allá y como poder separarnos y poder trabajar de nuestros caminos juntos, pero al mismo tiempo separados, nos hace tener otro crecimiento que no lo habíamos tenido en los 23 años que hemos caminado juntas. Qué bueno que cuentas eso, Sandra, porque Ángel, ¿en qué momento entonces te insertas tú en este proceso que Sandra desarrolla a partir de una situación muy personal? Porque el acompañamiento de un compañero como tú, pensar escena teatro es pensarlos a los dos en el escenario, en la producción, en la creatividad que ronda a este grupo que se encarga de hacer situaciones cotidianas que pudieran parecer sencillas en actos muy creativos, muy poéticos, que alcanzan, digamos, niveles que son muy bonitos para el público. ¿En qué momento te insertas, Ángel? Hola, Pa, muchas gracias. Perdón, estoy checando aquí. Mira, primero que nada, yo te agradezco mucho lo que acabas de decir porque para mí resulta muy bonito y muy certero esto que dices, que cuando piensas en escena teatro, piensas en dos personas, en Sandra y en Ángel, porque efectivamente así es. Y es algo que hemos intentado trabajar y es algo que a mí, en lo personal, es algo que yo he también, en esos momentos de mi vida, tenido que gestionar en ese sentido de construir esta percepción de que efectivamente somos dos personas las que estamos en escena teatro y ambas dos juntas somos como los dos pulmones de esta agrupación que camina, que sueña y que construye su andar en este corpus teatral y cultural en el país. Entonces, de inicio, yo te agradezco esta descripción porque es muy certera. Y luego, ¿en qué momento me inserto? Bueno, yo evidentemente estuve viendo todos esos procesos, todas esas complejidades que la pandemia nos puso enfrente. La vivimos también, yo también la viví igual que Sandra. Y entonces, mi punto concreto de cruzarme en el camino de para qué volar fue justo ya en el trabajo de la dramaturgia. Sandra dijo, esto es lo que sigue en términos artísticos para el grupo, y empezamos a trabajar la dramaturgia ella y yo, y empezamos ya, ya con la historia en las manos. Bueno, la empezamos a producir una vez que fue seleccionada para obtener este financiamiento a través de la convocatoria de Puebla en Escena. Y entonces, bueno, es ahí prácticamente donde yo me cruzo con Para qué volar. Y desde afuera yo lo que hice y lo que le platicaba yo con ella en el proceso de la puesta en escena fue más bien cachar todo lo que ella ya traía, ¿no? Es decir, ella tenía muy clara la historia que quería contar, los motivos de la historia. Y entonces yo desde afuera lo único que hice fue estar como agarrando todas las ideas, todo lo que ella quería decir y más o menos en términos de la dirección, pues digamos acomodar lo que ella ya tenía claro y tenía en mente que tenía que ser para qué volar. Y luego por ahí el proceso, yo creo, significativo que empezamos a vivir es empezar a volar por separado, como dice ella, ¿no? Yo es algo que no tenía visualizado en el grupo y que ella lo planteó y que yo ahora reconozco que ha sido una decisión pues acertada, porque las experiencias que ella ha tenido pues en estos viajes que ha hecho en Monterrey, en Argentina, y yo el que he tenido dando funciones también, pues nos ha enriquecido, nos ha permitido darnos cuenta de muchas otras cosas, de otras maneras de trabajar y seguir nutriendo a nuestro grupo. Entonces, esto que ella planteó y de poder
diversificarnos en nuestro andar sin separarnos, está siendo algo muy, muy significativo y muy nutritivo para nuestro grupo, Pau. ¿Cómo es que se suman personajes claves de la cultura y del arte escénico local? Hay nombres que resuenan y que acompañan e hicieron posible este montaje. Háblenme de ellos, porque también nombrarlos es echar mano y hacer hincapié de la labor que ha hecho Escena Teatro, que es también hacer redes de amistad, de trabajo, ¿no? Que me imagino levantan el teléfono y obtienen un sí, pese a todas las circunstancias, como siempre es la falta de apoyos, de recursos, lo que implica iniciar una producción. Háblenme de estos amigos y compañeros que los han acompañado en ¿Para qué volar? Bueno, yo tenía mucho el sueño de tener, por ejemplo, música original en una obra. Ya sabemos que como creadoras es a veces súper difícil por la cuestión del recurso. Y admiro mucho el trabajo de Arturo Carcara y tenía muchas ganas me gusta mucho cómo escribe y tenía muchas ganas de trabajar con él y le propusimos poder que nos musicalizara la obra, que hiciera las letras y aceptó muy gustoso y ahí hizo unas canciones súper bonitas. Igual que bueno, son personas que admiramos como con el maestro Alebrije, que le decimos así, con Ulises Bernal, y con Gerardo, que pertenece a la 15, como juntar este grupo y hacerlo, y hacer este grupo de creación, enriqueció muchísimo, porque aparte todo este proceso lo hicimos por Zoom, porque era difícil reunirnos pues ya sabemos pues todo lo que pasamos. Entonces, todo este proceso lo vivimos por Zoom y salieron cosas muy lindas, muy lindas. A mí las canciones para la obra son así como, yo las oía y me ponía a llorar. Todavía no estaba la obra, todavía no estaba bien montada y fue así como, fue un sueño, la verdad. Y Sandra, ¿qué hay en una pulga? ¿Por qué depositaste, digamos, en este ser tan pequeñito, ¿no? Que si buscáramos o preguntáramos, para la mayoría diría que es molesto, ¿no? Que se trata de un ser casi invisible, pero que causa molestia. ¿Por qué pensar en un personaje como este para hablar de asuntos tan importantes? Leí en el texto que me mandaron, que tiene que ver con la historia de las mujeres, con la forma en que hemos sido educadas, el contexto, lo que pasa actualmente, donde, bueno, desde hace tiempo, donde las mujeres nos hemos organizado, alzado la voz, hemos dicho que tenemos derechos y buscamos su ejercicio. ¿Qué pasa con la pulga, Sandra, y cómo relacionarla con un tema tan importante como el de las mujeres? Es que es precisamente eso, como lo que nos hacen sentir como seres insignificantes, como seres pequeños. Pues una pulga, un insecto, es como este ser pequeñito que pues no podría hacer nada o es tan pequeño que no es capaz. Y bueno, tiene que ver como con lo que me ha atravesado la vida y lo que me han dicho de que no soy capaz de ser, no soy capaz de hacer, no soy capaz de lograr y lo que sí somos capaces de hacer al final. Todo este trabajo que hemos tenido las mujeres, todos estos logros que vamos teniendo las mujeres, todo esto que vamos abriendo camino, todo esto que vamos denunciando, diciendo, gritando, susurrando, haciendo poéticas, de todo esto que nos han sometido y nos han dicho que no podemos, es decir, sí podemos. Una pulga, un insecto, una mujer, sí podemos hacer todo esto, podemos lograr muchas cosas y podemos hacer más.
y tiene que ver también con el trabajo que hemos tenido, que yo he tenido a partir del feminismo, a partir de los grupos donde yo he estado inmiscuida y que han hecho que visibilice estas cuestiones que siempre me creí, que siempre me dijeron que no podía o que no podía lograr, y que de repente es decir, sí, o sea, sí puedo, sí soy capaz, sí estoy en otro momento, sí puedo hacer muchas más cosas de las que me dijeron que no podía hacer. Entonces eso simboliza como este ser pequeñito, ¿no? Este ser que le dicen que no puede volar, y pues al final vuela. Así es. ¿Y cómo se inserta? Si bien ya nos contaron un poco sobre esta, digamos, esta bifurcación, hasta podría decirse contextual, necesaria, que sufre a Escena Teatro a partir de este proyecto, pero ¿cómo pensar si hiciéramos una línea del tiempo del trabajo de a Escena Teatro? ¿Cómo colocar Para qué volar? ¿En dónde colocarla? Habla de madurez, habla de, digamos, un tiempo para pensar las cosas, para seguir apostándole a la infancia. ¿Qué pasa con esta pieza particularmente? Me parece que siempre es importante en Escena Teatro hablar bueno, nuestra apuesta es hablar a las infancias, y en esta obra en especial, nuestra personaje principal es una pulga, es femenino, es hablarle específicamente a las niñas, que no están exentos los niños en este tema, que también les toca, les atraviesa, sabemos que también muchas veces son víctimas, ¿no? Y es como seguir poniendo el dedo en el renglón de que podemos brincar, podemos volar, que las niñas pueden hacer muchas más cosas de las que les es permitido. Y es como seguir poniendo el dedo en el renglón en la Escena Teatro de sí podemos, sí podemos. Y no es tirar línea, porque pues en el arte no se tira línea, pero es como mostrar las posibilidades que se pueden tener para poder vivir, para poder crecer y para poder ser feliz. Estos espacios, estos pequeños espacios de felicidad que podamos tener, ¿no? No sé, Ángel, ¿qué puedas? Sí, sí, efectivamente. Y yo complementaría diciendo que este trabajo de ¿Para qué volar? Es parte de nuestro proceso donde se apuntala más nuestro discurso artístico y político desde nuestro quehacer, ¿no? Con los títeres. Yo diría que Para qué volar es como la toma de conciencia del discurso que hemos tenido desde hace muchos años en todo nuestro trabajo artístico, y cómo lo hemos cómo lo hemos transitado, por dónde hemos andado, por dónde hemos caminado, porque con Para qué volar, a mí en lo personal se me abrió como esa toma de conciencia de que desde nuestra obra El libro de María, que es de hace como 12, 14 años, tiene un discurso con perspectiva de género. No lo teníamos consciente, pero la pulga vino a ponernos como esa claridad de decir, el libro de María, Nubarrón, tienen un discurso con perspectiva de género. Entonces, en esta línea, yo lo miro así, de que Para qué volar es como la concientización plena de que nuestro trabajo tiene una postura política, una postura con perspectiva de género, y
y eso es algo que yo a Ángel le agradezco mucho y que pues es resultado de los procesos personales que vivimos. Como comenta Sandra, ¿no? Todo este trabajo con el feminismo y luego lo que a mí me toca, ¿no? Como varón, como hacedor artístico, tomar conciencia, moverme a un lugar diferente y desde ahí continuar hablando y haciendo mi trabajo, ¿sí? Si yo vivo para que volar como una gota que ha logrado fisurar una gran roca en mí, en mi trabajo, ¿no? Como hacedor y como de toma de conciencia, ¿sí? Y que como insisto, dice Sandra, es una respuesta o una consecuencia a la forma en la que el feminismo pues atraviesa los procesos artísticos también. Así es. ¿Y qué sigue entonces para qué volar? Ya digamos que ha tenido este ciclo hacia adentro, hacia afuera, ¿y qué planes hay para la pieza? Seguir volando. Sí, tengo, o sea, el sueño de un inicio de montar la pulga, montar para qué volar, era irme a viajar y que lo veía un poco lejano, como este rollo de nunca nos habíamos separado Ángel y yo, como de andar dando funciones, él por un lado y yo por otro, era como un sueño, porque como solo somos dos, era complicado incluso pensarlo. Ahora que lo podemos hacer, es que el plan es seguir viajando, es seguir compartiendo esta historia por donde se pueda, por donde nos inviten, por donde podamos incidir. Es así como el plan de la pulga y el plan de para qué volar. Eso es como lo que sigue en este proceso, ¿no? ¿Y hay alguna fecha, alguna plaza tentativa? Porque ustedes trabajan no solo aquí en la ciudad, sino que el trabajo de escena teatro siempre se ha caracterizado por ir a lugares, a otros pueblos, a comunidades, a municipios, siempre trabajando en esta idea de lo que se llama descentralización de la cultura, pero que es muy difícil ponerlo en marcha, ¿no? Suena muy bien puesto en un objetivo, en un renglón de un proyecto pero que es difícil llevarlo a cabo. Podrá verse ya sé que lo han hecho como parte de este programa del que fueron beneficiarios, se presenta en Oaxaca, en Morelos, en comunidades de la Sierra Nororiental de Puebla, pero veremos pronto a la puesta. Sí, claro, o sea, también hemos con la pulga, es que yo le digo la pulga como de cariño, pero es para que volar. Hemos estado en muchos más municipios compartiendo la historia, no solo en estas ciudades, sino en más municipios, y es presentarnos donde nos inviten, donde, como siempre, pues, hacer de los espacios teatro, eso es como una consigna del grupo, poder estar en cualquier lugar donde podamos incidir, eso es claro para nosotros. Y entonces pues sí, andar viajando con la pulga de aquí para allá y bueno, también con los otros montajes que tenemos. Que ahorita Ángel también tiene un trabajo de teatro papel y cuentos en kamishibai, y entonces sí es como andar como con la pulga y con otros personajes viajando como siempre. No se te escucha. Sí, digo, y ahora que hablaste del público, Sandra, qué bueno que hiciste referencia a la forma de trabajo en que siempre ha estado moviéndose a escena teatro. ¿Cómo fue la reacción del público, de las mujeres a las que estuviste cercana en Argentina, la reacción de los públicos infantiles
aquí en Puebla y en las otras ciudades, Sandra? Ay, pues en las funciones en Tandil, el público fue muy generoso, es así como súper cálido, o sea, echándole porras a la pulguita, haciendo, muchas cosas como muy, sobre todo las infancias, así de alentar a la pulga a hacer lo que de repente no se atrevía, y muy participativos, muy participativos, las niñas y los niños, así, fue muy lindo el público. Igual aquí, y ya sabemos que depende de la zona donde vamos, el público es más tímido, más extrovertido y así, pero eso lo sabemos de siempre, pues bueno, desde que empezamos a viajar. Entonces, la pulga ha sido muy bien recibida así en los espacios, y pues esperemos que así continúe. Y bueno, las mujeres también, las mujeres que de repente me decían que era muy linda la obra, que les llegaba mucho, que el discurso les llega mucho. Es otra lectura para las mujeres adultas, y entonces, no sé, de repente escribirme, que no conocerme, y me buscaban en las redes para escribirme y agradecerme la historia y así. Fue una experiencia muy linda. Y el que se me acercaran y así abrazarme muy emotivamente fue una experiencia muy linda. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Ángel, por poderse conectar este día, establecer esta plática y dejar en el público que se encuentre con este video, con las ganas de conocer su trabajo en general, pero en particular el deseo de poder ver en vivo Para qué volar. Yo les agradezco mucho. Recuérdenos solo por favor dónde encontrarlos, dónde ver parte de su trabajo, conocer las fechas, y estarán presentes en alguna plaza pública como parte de alguna programación. Cerramos con eso. Muchas gracias. Sí, Pau, gracias a ti. Bueno, pues les invitamos a quien quiera seguirnos y estar un poco al tanto de lo que hacemos. En las redes sociales tenemos Facebook, la página se llama Títeres a Escena Teatro, y del mismo modo en YouTube. Son las dos redes que tenemos el grupo, y ahí, bueno, vamos un poquito compartiendo la información que vamos haciendo. A veces no subimos todo lo que hacemos, pero digamos que ahí es donde estamos en contacto con la gente que nos escribe, que nos sigue. Títeres a Escena Teatro en Facebook y en YouTube, y por ahí vamos compartiendo todo lo que vamos haciendo. Esperamos pronto tener alguna otra presentación aquí en la ciudad de Puebla, y bueno, mientras tanto seguiremos viajando y volando y soñando con este teatro con títeres que hacemos desde hace 23 años. Así es. Pues muchas gracias a ambos y seguimos en comunicación. Gracias, Pablo.